Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Periodista Jaime Cibaja Segura, periodista de la Defensa Pública del Poder Judicial, hoy con la bendición del Señor de estar en un nuevo espacio de Tiempos de Justicia. Recuerden que todos los martes tenemos este programa de 9 a 10 de la mañana donde conversamos sobre las materias que vemos en la Defensa Pública, en procesos de pensiones alimentarias, laboral, tema penal, ejecución de la pena, tema agrario. En nuestros compañeros defensores públicos del Poder Judicial y que todos los martes traemos aquí a la radio un tema diferente para que ustedes conozcan y si tienen alguna vinculación o están relacionados con alguno de los temas que conversamos también podamos hacer orientación o por lo menos que tengan un poco de conocimiento sobre la materia que estamos viendo el día de hoy. Hay un tema que en el Poder Judicial ha sido muy importante y es en los procesos judiciales, ¿verdad? Que todos tengamos ese acceso a la justicia igualitaria en cualquiera de los ámbitos que requiramos un servicio del Poder Judicial, y en este caso de la Defensa Pública, que es el que nos toca, ¿verdad? Que es el que vemos nosotros como este órgano auxiliar del Poder Judicial. Ese va a ser nuestro tema hoy en Tiempos de Justicia, ese trabajo que se realiza de igualdad y no de discriminación en el proceso. Vamos a conversarlo hoy aquí en Tiempos de Justicia en Radio María. Recuerden, muy importante, ya Álvaro, que desde muy temprano está aquí en la radio, está ansioso, Alvarito, todos los martes, para recibir sus consultas. 85 10 1007, nos puede enviar su consulta por WhatsApp o llamándonos al 4000 1008. Conforme vayamos avanzando en el programa de radio pueden contactarnos, pueden escribirnos y deseosos estaremos de tratar de evacuar cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Antes de comenzar con el tema y presentarles a nuestro invitado, vamos a escuchar nuestra oración, quien hoy muy amablemente nos la realizó nuestra compañera Laura Arias. Amado Dios, gracias porque nos permites iniciar este nuevo día. Gracias porque nos guardas hoy con tu poder, porque nos libras para que no caigamos en pecado, porque nos acompañas en nuestros pensamientos, palabras y obras. Te pedimos, Señor, que hoy dirijas, santifiques, guíes y gobiernes nuestros corazones, nuestros sentidos y palabras. Oh Virgen Santísima, nos entregamos como hijos e hijas tuyas, y en honor y gloria de tu pureza, te ofrecemos nuestra alma y cuerpo, nuestros sentidos, nuestro servicio. Te pedimos que nos alcances la gracia de no cometer pecado alguno. Madre, aquí estamos tus hijos. Madre, aquí nos tienes como tus hijos e hijas. En ti, Madre, ponemos nuestra confianza para jamás quedar desprotegidos. Ángel de la guarda, nuestro custodio, ilumínanos, guíanos, corrígenos y gobiérnanos. Permite que este programa sea de ayuda y bendición para los hermanos y hermanas que lo escuchan. Guárdanos como regalo preciado enteramente tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Continuamos con Tiempos de Justicia. Igualdad y no discriminación en los procesos que atendemos en la Defensa Pública y en el Poder Judicial. Eso es nuestro tema hoy aquí en Tiempos de Justicia y quiero presentarles a nuestro compañero defensor público, don Juan Carlos Salas Castro. Don Juan Carlos, bienvenido a Tiempos de Justicia. Muchas gracias, don Jaime. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo quisiera también aprovechar para extender la plegaria que se hizo para todas las personas que en Venezuela están pasando por una situación difícil, para que haya intersección por ellos. Hay mucha población migrante también a través del continente y quisiera extender esa plegaria. Con relación al tema y a la presentación que usted indica, pues
Soy funcionario judicial desde hace más de 26 años. Inicié realizando la práctica de la Universidad de Costa Rica en la defensa pública. Entonces he pasado por todas las etapas. He sido asistente jurídico, fui defensor en zonas alejadas de la capital, me ha correspondido ser coordinador, he trabajado en la unidad de impugnaciones, como supervisor también e incluso como defensor público interamericano, que somos poquitos en el país, en este momento somos 3 y un gusto pues trabajar para la gente y acompañarlos hoy en este programa. Muchas gracias y bienvenido. ¿En qué lugares del país ha trabajado usted, don Juan Carlos? Me ha correspondido trabajar como defensor público en Quepos, que ve todo lo que es Parrita y Quepos. He trabajado en Atillo, en San José y desde la supervisión nos corresponde viajar a prácticamente todas las oficinas del país. He estado con todos los compañeros en la zona de Guanacaste, la zona atlántica, la zona norte, la zona sur. Por todo el país hemos estado, por el Pacífico también, entonces conocemos bastante del servicio que da la defensa a la población más vulnerable y en las zonas más alejadas del país. Bueno, don Juan Carlos lo hacía referencia ahorita, él es supervisor de la defensa pública. ¿Qué áreas, contarle a los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, tiene a cargo usted? Porque yo he estado en algunas de las oficinas, pero me gustaría que lo comente, don Juan Carlos. Sí, en este momento a mí me corresponde supervisar lo que es la oficina de Atillo, Puriscal, que tiene también territorio indígena, Pavas, Alajuela, Atenas, Grecia, San Ramón, es decir, es una supervisión regional y vemos todas las materias, sea de familia, de pensiones, de penal, de agrario, de laboral. Tenemos que ver cómo damos el servicio de la mejor manera a las personas y pues tratamos de contribuirles en lo mejor que se pueda. Creo que es una gran bendición y una gran virtud por los años que usted tiene de experiencia laboral y haber estado en las oficinas y ahora como supervisor, hablar hoy sobre este tema de igualdad y no discriminación en los procesos, don Juan Carlos. Sí, esto es un tema que se dice fácil, pero cuando llegamos a la práctica, no todas las personas lo asimilan o se les facilita poder entender este concepto. Lo decimos fácil, pero lo hacemos no tan fácil y a la humanidad le ha costado siglos poderlo llevar a cabo. La Revolución Francesa nos hablaba de libertad, de igualdad y fraternidad y este concepto de igualdad pues fue pilar ahí y vean ustedes que la humanidad ya tenía mucho de bregar entre guerras, situaciones conflictivas. El trato no era igualitario, habían castas sociales, estratos sociales y la Revolución Francesa nos habla de igualdad. Y esto luego se incorpora a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y ya hoy están todas las constituciones. Pero llevarlo, y esto permea todos los otros derechos, llevarlo al acceso a la justicia es todo un reto. En el siglo XX nos dimos cuenta de que existían situaciones desiguales y no podemos tener a las personas en igualdad de armas procesales si hay alguien en ventaja o en desventaja con relación a la otra persona. Y esto genera que los estados tengan que dar recursos, por ejemplo, la existencia de la defensa pública, tengan que subsanar situaciones estructurales de desigualdad para que las personas que no hablan un idioma, por ejemplo el nuestro, español, puedan ejercer sus derechos en nuestro idioma, para las personas que son migrantes, que no conocen del ordenamiento jurídico costarricense puedan tener una asesoría legal que los oriente, que les ayude, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces existen muchas situaciones de desigualdad que uno ve en las personas, a veces hay niños de por medio y ellos no conocen, evidentemente, nuestra jerga, que a veces es técnica y nos exageramos en ello, y hay que poner las cosas al alcance de las personas. Eso también es igualdad, ¿verdad? Entonces es todo un reto porque las personas ven una sentencia y tal vez entienden un porcentaje, no la entienden toda y debemos procurar que a las personas que le estamos dando el servicio entiendan qué es lo que está pasando con su caso, con la solución que le estamos dando. Que nadie sienta que por estar en una situación de vulnerabilidad, porque no estudió, porque es menor de edad, porque es migrante,
porque es indígena, porque no domina el idioma, por la situación que sea, no está en una situación de desventaja, que realmente puede acceder a la justicia en igualdad de armas, en equidad de condiciones sobre quienes sí están en una situación más favorable. Usted decía ahora algo muy importante y desde luego como abogados muchas veces se utilizan términos, y usted bien lo decía, que hay que intentar que el ciudadano que nos escucha, y eso tratamos incluso aquí en Tiempos de Justicia, semana a semana, llegar lo más claro posible. Por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando hablamos de igualdad en un proceso, ¿qué podemos decirle a la persona desde el inicio, cuando llega a solicitar un servicio, don Juan Carlos? Lo principal y lo primero es que no están en una situación de vulnerabilidad con relación a la otra parte, que nosotros estamos para servirles, para ayudarles, que hemos trabajado en múltiples ocasiones dentro de los procesos y los vamos a orientar, los vamos a ayudar, vamos a sacar las dudas que tengan y vamos a tutelar los derechos y garantías que tiene esa persona. Es decir, nosotros somos un puente para que ellos o ellas puedan acceder en condiciones reales y no solo formales a la justicia. Que no se sientan discriminados, ¿verdad? Yo me imagino que, presumo, ustedes son los que atienden a nuestros usuarios, pero tal vez la persona se siente menos y no debe ser así, don Juan Carlos. Sí, hay muchas personas que no van a la justicia por miedo, porque no saben, porque dicen, yo cómo voy a hacer si mi patrono es el que tiene los recursos, es el que puede contratar abogados. ¿Yo cómo hago si yo dependía económicamente del papá de mis hijos? Puede decir una mujer. Si yo como imputado en un proceso penal, ¿cómo hago? Porque la fiscalía está llena de abogados y tienen el poder de botarme a la puerta de mi casa, de intervenir mis comunicaciones, de mandarme a la cárcel, etcétera. ¿Yo cómo hago frente a eso? ¿Verdad? Y las personas se pueden sentir en una situación desventajosa y con razón, pero para eso estamos, para ayudarles, para decirles, vean, ustedes no van a tener un trato distinto bajo condiciones injustas, sino que van a ser tratados de una manera digna como seres humanos, como sujetos que son en condiciones de igualdad, y esos derechos son para todos, incluso para la persona o mayormente para la persona más vulnerable, ¿verdad? De manera que pueda acceder a la justicia, a exigir lo que en derecho le corresponde, sin miedo, con seguridad, con dominio de que están en un proceso para asegurar lo que les corresponde a ellos y a sus seres queridos en muchas ocasiones. Bueno, ahora que don Juan Carlos hace referencia a que incluso si alguna de las personas que nos está escuchando, nos está viendo por las redes sociales, está todavía con esa duda, si voy o no voy, ¿verdad? Si actúo o no actúo. Recuerden que la Defensa Pública tenemos 42 oficinas en todo el territorio nacional y también está nuestro sitio web, que siempre lo menciono aquí en Radio María, defensapublica.poder, en el medio, judicial.go.cr, donde pueden ingresar y también pueden conocer de todo el trabajo que realizamos en la defensa pública del Poder Judicial. Si tiene alguna duda en estos procesos, bueno, ahí tal vez lo pueda aclarar. ¿En qué casos se estima que puede haber discriminación, don Juan Carlos? Cuando hay un trato distinto de manera injustificada, las personas tienen que saber que el derecho se debe configurar en función del más débil. Acá voy a poner algunos ejemplos. La persona trabajadora está en una situación de desventaja frente a su patrono, quien tiene más recursos, quien puede contratar abogados. Por eso, la defensa pública da el servicio a la persona trabajadora. Cuando se pide una pensión alimentaria para una persona menor de edad, esta persona menor de edad está en una situación de desventaja frente a una persona adulta que además era la proveedora. La defensa pública está entonces para representar a la parte que tiene una situación de desventaja en un proceso de pensiones alimentarias. En un proceso penal, como le digo, la persona imputada se enfrenta al poder del aparato estatal y ahí está también la defensa pública para atender a estas personas, que normalmente el derecho penal va hacia un sector más desfavorecido de la sociedad. Cuando representamos a personas indígenas, la ley nos pide que los representemos en todo tipo de procesos. ¿Por qué? Porque ellos también
muchas veces están en una situación de desventaja frente a quienes pertenecen a la cultura dominante. Entonces, cuando se encuentran frente a situaciones de vulnerabilidad y no se les da las herramientas para que actúen de manera igualitaria con relación a la otra parte, ahí se está dando un trato discriminatorio, se está dando un trato distinto de manera injustificada. El principio de igualdad no solo exige no discriminar, sino que exige que hayan acciones positivas para lograr que se brinde una situación de equidad en la contienda y además de que existan mecanismos de control por si esto no se da, que la persona pueda tener salvaguardas. Esto se llama garantías y por ello es que existe el debido proceso en el sistema nuestro. ¿Qué se ha establecido en esta política de igualdad y no discriminación dentro del Poder Judicial, don Juan Carlos? Sí, el Poder Judicial tiene lineamientos sobre esto, tiene una política para asegurar, pero creo yo que el principal pilar en la práctica es la defensa pública. Como dice la frase, somos una garantía de acceso a la justicia. ¿Por qué somos una garantía? Porque representamos a la persona que está en una situación desfavorable y la llevamos a una situación donde puede realmente ejercer sus derechos. Es decir, damos un servicio para quien enfrenta una situación desfavorable y pueda estar en equidad de situaciones o circunstancias frente a la otra parte procesal. Sí, respondemos a una política en el Poder Judicial, sí, efectivamente existen lineamientos para la judicatura, existen políticas de género, por ejemplo, que es una situación donde en ocasiones se dan casos de desigualdad, existen políticas para atender a personas menores de edad, también sean víctimas, sean personas imputadas, para que no haya una doble revictimización cuando corresponde que sean personas ofendidas en un proceso penal. Es decir, existen múltiples políticas dentro del Poder Judicial para que las personas puedan acceder en las mejores condiciones de igualdad real ante el aparato de justicia. También para personas adultas mayores, por ejemplo, como le digo, hay una ley de acceso a la justicia para personas indígenas. Entonces, el Poder Judicial da servicios en todo el país y a todo tipo de personas. La igualdad que brinda la defensa pública es tal que, por ejemplo, en territorios indígenas no esperamos a que vengan, nosotros vamos a esos territorios. Conocemos a esas personas, estamos con ellos, compartimos con ellos. Ellos llegan y no tienen que viajar horas para llegar a un lugar que no conocen, a personas que tienen una cultura diferente, ¿no? Nosotros nos adaptamos a su cultura, somos nosotros los llamados a comprender sus diferencias y a tratar de que puedan asegurar sus derechos en un proceso judicial. Usted ahora toca un aspecto muy importante que es la distancia. Y se me viene a la mente, y aquí en Tiempos de Justicia en Radio María, siempre los he invitado y siempre les he dicho cuando tenemos ferias de servicios o cuando vamos a hacer una apertura de estación virtual en alguna comunidad lejana de Costa Rica, se me vino a la mente, y yo sé que allá nos escuchan, un lugar que yo no conocía, que me pareció muy bonito, que se llama Santa Cecilia en la Cruz de Guanacaste. Allá estuvimos, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Entonces, si vemos este tema de no discriminación, es muy importante este trabajo de acercamiento que hacemos en la defensa pública, porque recuerdo que llegamos allá a la comunidad y nos estaban esperando gente adulta especialmente, y yo les preguntaba, ¿cuánto se demora salir de aquí hasta llegar a Liberia, que es el punto más cerca para poder acceder a un servicio? Y bueno, duran casi 2 horas en autobús, don Juan Carlos. Entonces, bueno, ese acercamiento también es parte de esta política de no discriminación y poder dar acceso al servicio, a la garantía de acceso a la justicia que usted decía. Es correcto, la defensa pública trabaja de la mano con la comunidad y para la comunidad. Usted hablaba de 2 horas en bus, hay personas que tienen que caminar 2 o más horas. Claro. En territorios indígenas especialmente para poder llegar en ocasiones a tomar un bus o no tienen recursos para pagar el bus y deben trasladarse hasta los tribunales de justicia. Eso creo yo es una ingratitud, ¿verdad? Y si no lo hacen a veces le decimos, bueno, va capturado y no comprendemos las situaciones. Entonces nos hemos preocupado por llegar a esos lugares. Costa Rica tiene una población muy agradecida
como dice usted, me ha correspondido ir a lugares alejados y las personas de cosa de ellos se acercan, le ofrecen un gallito, le ofrecen un refresco, en qué pueden ayudar, en qué pueden servir. Realmente las personas de comunidades alejadas, diría yo, tienen un gran corazón y nosotros con más razón debemos esforzarnos por llegar a ellos y a ellas y brindarles el mejor servicio que podamos. Si lo vemos en la práctica, usted también hacía referencia a esa labor que realizan los defensores públicos o que realizamos en la defensa pública del Poder Judicial. Como una persona que no tiene recursos, que es vulnerable, que acude a cualquiera de nuestras oficinas, ya tiene ese acompañamiento para ese proceso que va a enfrentar. Esa labor que hace la defensa pública en este aspecto de no discriminación. Sí, esa es nuestra razón de ser, como le digo, la defensa pública es un pilar para la democracia y creo que en el siglo XX nos dimos cuenta realmente que no podía existir justicia sin igualdad. No podemos decir que una solución es justa cuando una persona no tiene abogado y la otra sí. No podemos decir que hay justicia cuando la otra persona no conoce el idioma y el otro sí, cuando uno no tiene recursos y el otro sí, cuando ha estado en una situación de violencia y la otra persona es el agresor. No podemos decir que estamos haciendo justicia y por dicha los costarricenses en eso creo hemos sido visionarios. A finales de los años 60 crearon la defensa pública para asegurar que estas personas pudieran realmente acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Ya antes habían intentos a principios del siglo XX, pero no había recursos para ellos. Sin embargo, la necesidad siempre se vio. Y podría agregar que es aquí, en América Latina, donde existen muchas situaciones de desigualdad y vulnerabilidades, donde los países se han esforzado por crear la institución de la defensa pública. La defensa pública es una institución latinoamericana y creo yo que eso está originado casualmente en esas situaciones que vivimos en este continente de desigualdad. La necesidad de ver de qué manera nosotros podemos tratar de subsanar esas situaciones desfavorables para que las personas puedan acceder a la justicia. Esto no pasa en Europa, con su desarrollo, con sus recursos, no tienen esta institución, no pasa en Asia y no pasa tampoco en África. Personas que tienen que ir a procesos judiciales con una persona que los representa que ni siquiera es abogado, que de repente escogen a alguien que suele ir a ver juicios o que ha trabajado como secretario en algún despacho o que está haciendo una práctica de la universidad. Es decir, personas que no tienen un compromiso real ni un conocimiento profundo de la representación que deben realizar. Y lo mismo pasa en Europa, pagan a personas que sí son abogadas, estos son abogados de oficio, ¿verdad? Pero que realmente no tienen el compromiso porque esta no es su razón de ser. En América Latina y en Costa Rica, que es de las o de los países que tiene una de las oficinas de la defensa pública de mayor antigüedad en América Latina, nos hemos dado cuenta de esto y ahora algunos países fuera de nuestra región quieren copiarlo y creo que es por eso, porque se han dado cuenta de que no todos están en la misma situación y la defensa pública garantiza o da salvaguardas para que se puedan dar estos derechos de manera efectiva y real, no solo formal, ante la Administración de Justicia. Bueno, ojalá que esa réplica de lo que se hace pueda llegar a más personas vulnerables, independientemente del país, ¿verdad? Pero poder tener ese acceso a la justicia de una forma de igualdad y no discriminación. Esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María estamos conversando sobre la igualdad y no la discriminación en los procesos, ¿verdad? Y ese acompañamiento que brindamos en la defensa pública cuando una persona usuaria llega hasta donde nosotros en busca de algún requerimiento en las materias que vemos en la defensa pública. Recuerden también que nosotros tenemos el 2211 9800 es el número de la central telefónica de la defensa pública. Pueden llamar, ¿verdad, don Juan Carlos, y hacer cualquier consulta. Nuestros compañeros de la defensa pública están anuentes a poder guiarlos y orientarlos en alguno de los procesos. Y aquí en la radio 8510-1007 nos pueden enviar su consulta sobre este tema y también llamarnos al 4000-1008, que Álvaro está muy pendiente y desde luego de tratar de evacuar alguna de las dudas. Don Juan Carlos, ¿qué pasa si yo como usuario siento una discriminación? ¿Qué puedo hacer yo? Que llego por un servicio al Poder Judicial o pongamos a la defensa pública y yo me siento que hay una discriminación.
Sí, hay varios mecanismos. ¿Pueden las personas acudir a la Contraloría de Servicios? Sí, son las personas funcionarias las que están dando un trato desigual y desfavorable. Pueden ir, si ya esto es mayor o más profundo la discriminación que están sufriendo, a las diferentes instancias disciplinarias del Poder Judicial, en la Defensa Pública, Ministerio Público, en la Judicatura o el OIJ, o incluso en la Inspección Judicial. También pueden acudir dentro de la defensa pública a las supervisiones. Si en la región que le comentaba existe alguna queja por el servicio que se está brindando, con mucho gusto se recibe a las personas. Hemos tenido reuniones, a veces por Teams, porque hay personas que dicen yo prefiero no salir de mi casa y hacer la reunión por Teams. Hay personas que llaman por teléfono, hay personas que llegan directamente a la oficina. A todos procuramos atender cuál es la duda. Nos pasa mucho con personas privadas de libertad, que son las esposas, que son las madres, quien llegan y nos dicen, vea, yo he ido donde el abogado y tengo esta inquietud, pasa esto. Nosotros, cuando corresponde, servimos de puente para facilitarles el servicio. Hay ocasiones en que nosotros mismos podemos evacuar las dudas que tienen. Hemos visitado personas en prisión, nosotros como supervisores, y tratamos de que las personas siempre se les dé el mejor servicio. Eso es aquí, a lo interno del Poder Judicial, los mecanismos que hay para garantizar o controlar de que todos tengan un trato digno, no discriminatorio y en condiciones de igualdad. Si es que propiamente han tenido una situación de discriminación, pueden acudir casualmente a los tribunales de justicia. Hay derechos que pueden ser ejercidos directamente ante la Sala Constitucional, otros pueden venir a las oficinas de la defensa pública, puede haber trato discriminatorio en los trabajos. Para eso tenemos personas especialistas, abogados y abogadas de asistencia social, que pueden establecer procesos de esta naturaleza cuando son de índole legal. Cuando son de otra naturaleza, también nosotros podemos ayudarlo cuando corresponda. Y también el Ministerio Público puede atender situaciones por tratos discriminatorios cuando esto constituya delito. Entonces existen múltiples mecanismos para que las personas acudan cuando están sufriendo una situación injustificada de desigualdad, de discriminación. Qué interesante, porque vemos que se ofrece desde el acompañamiento de la asesoría legal, pero también la estructura del Poder Judicial, como nos lo ha mencionado nuestro compañero don Juan Carlos Salas, quien es nuestro invitado hoy aquí en Tiempos de Justicia. Sobre todo también el trabajo ya como a nivel de Poder Judicial se realiza con las oficinas y todos los procesos para acompañamiento y también para recibir todas las inquietudes cuando se estime que hay algún caso de discriminación o desigualdad en los procesos. ¿Cuál es ese acompañamiento que se da o que damos en la defensa pública frente a ese proceso de que todo marche en regla, que todo marche igual, don Juan Carlos? Voy a ponerle un ejemplo. Hay población mezquita en nuestro país, en diferentes partes. Acá en el Valle Central estamos tratando de poder reunirnos con ellos y con ellas, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son las situaciones que están enfrentando y poder adoptar medidas que les favorezcan en lo que corresponde a la Administración de Justicia. Hemos tenido el programa con Afrojusticia también, para ver cuáles son las situaciones. Es participativo, hay reuniones, ellos exponen cuáles son sus necesidades, cuáles han sido sus experiencias en la Administración de Justicia, y de ahí se construye en conjunto con la comunidad herramientas legales para poder dar el servicio de la mejor manera posible. En indígenas, como le digo, ya hasta existe una ley para que estas personas puedan acceder en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia, y así con muchas poblaciones. Antes la defensa pública no daba servicios en pensiones alimentarias. A mediados de los años 90 empezamos a dar este servicio. Esto creo que ha sido un gran avance para la población, para la niñez costarricense. Esto también genera cultura, conciencia, ¿verdad?, de que las personas son responsables por sus actos, y si tienen hijos, pues tienen que hacerse responsables. Entonces, hemos contribuido también en materia agraria. Aquí representamos a ambas partes, pero suelen ser personas que se dedican a la agricultura y tal vez les resulta extraño, difícil poder acceder a la justicia, y en eso también hemos llegado a diferentes partes del país. Pero entonces la defensa pública no solo recibe
las situaciones que ellos nos presenten, sino que además tomamos la iniciativa de buscarlos, de acompañarlos, de ir a sus comunidades, de reunirnos con ellos, de estar con otros actores sociales. Existe, por ejemplo, una red de mujeres también, donde hay una coordinación interinstitucional para que las personas que tienen problemas con la administración de justicia puedan luego, por ejemplo, de que salgan de una cárcel, reintegrarse a la sociedad, contribuir con su familia, con sus hijos especialmente, y hay experiencias lindísimas de personas que tal vez no tenían un trabajo, de que estuvieron en la cárcel y salen y se les brinda colaboración, se brindan ayudas y pudieron obtener un trabajo y pudieron nuevamente recuperar la compañía de sus hijos menores de edad, y son personas que esto no lo paga nada, ¿verdad? Que usted dice, contribuimos o pusimos un granito de arena para una reconstrucción familiar de algo que estaba dividido. Entonces son experiencias muy bonitas y que creo que solo desde esta perspectiva de la defensa pública nos suceden. Le voy a contar una anécdota. Regáleme un momentito, ya Sí. le voy con anécdotas, que tenemos una llamada y no quisiera desaprovecharla. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, para felicitarlos por el programa y por la gran oportunidad de que le brindan a toda la población con esa gran ayuda. Y mi participación es va en línea a motivar, a impulsar a esa gente que se siente así vulnerable y se siente un poco, ¿cómo se llama? Cuando insegura, por lo que decía don Juan Carlos, que no se siente en igualdad de condiciones por no tener dinero, para no pagar un abogado, que el patrón tiene las posibilidades más que nosotros. Yo fui víctima de un acoso laboral, de un discriminación, y por 7 años que trabajé en una empresa, y yo me animé a recurrir a la defensa pública. Me ayudaron y ganamos, gracias a Dios, el caso. Entonces, lo que yo ahorita me siento en la seguridad de decirle a la gente que confíen, que acudan a que el Poder Judicial también nos respalda, que también nos apoya, pero que sí tenemos que hacer las cosas bien, paso a paso y sin mentir. La verdad, solo la verdad, con pruebas. Obviamente yo, como les digo, logré, gracias a Dios y a la ayuda que me brindaron en la defensa pública, pudimos ganar el caso contra un empresario multimillonario, un empresario hasta exdiputado. Fue. Perfecto. Yo de corazón, bueno, nos alegra mucho de que el caso haya concluido de la mejor manera, y también le agradecemos mucho por llamarnos para brindar su testimonio. Nosotros, como les decía, tenemos 42 oficinas en todo el territorio nacional, cantidad de compañeros defensores públicos. Nosotros tal vez, en mi caso, todos los martes soy la cara visible aquí, pero me recuerdo de todos los compañeros que conozco en todo el territorio nacional, y le agradezco mucho, les agradecemos mucho ese testimonio que nos haya llamado. Instamos, como siempre lo decimos, a las personas que requieran de asesoría legal que se acerquen a nosotros. Así que muchísimas gracias por habernos llamado. Y bueno, eso es el sentido, Juan Carlos, de lo que usted bien decía, de este trabajo que hacemos de ayudar a las personas más vulnerables. Sí, agradecer la llamada y sumarme a la invitación que hace el Radio Escucha,
que vayan cuando enfrenten estas situaciones, que vayan a las oficinas de la Defensa Pública. Yo estoy seguro que habrá compañeros y compañeras que con mucho gusto les escucharán y si procede, pues entablarán una demanda, como en este caso en materia laboral, y que llegó a buen puerto, que tuvo un final feliz, y que no lo duden, que vayan, que asistan a nuestras oficinas y se les dará el servicio. Le decía que siendo muy joven, todavía estudiante en la universidad y hacía práctica en la universidad, me correspondió ver un caso en que un muchacho tomó el carro del novio de su hermana, sin tener todavía licencia, pero por curiosidad lo tomó y condujo. No sabía manejar muy bien, montó a un par de amigos de barrio y uno de ellos era un muchacho con una discapacidad cognitiva, pero que él se esforzaba, trabajaba como payaso para poder mantener a su mamá, que ya era adulta mayor. Resulta, para no aburrirlos mucho, que en el vehículo, y no lo sabía el muchacho que conducía, en la parte de atrás, en la cajuela, habían unas armas, pasamontañas. La policía, donde lo ve que él conduce de manera diferente, le llama la atención, creen que está nervioso, lo detienen y se llevan privados de libertad a todas las personas que iban en el carro, exactamente. Entre estos, al muchacho que trabajaba como payaso para mantener a su mamá. Y usted ve las cartas y firmas de la comunidad, y entonces uno que ya era asistente en ese momento y que ve el caso y trabaja y logra salir en libertad del muchacho, y uno siente el corazón lleno porque dice, pude ayudarle a una persona, y seguramente eso no lo experimenta más nadie que los que trabajamos o hemos sido abogados de la parte que está en una situación más desventajosa. Eso, como le digo, llena el corazón, y no hay plata que a uno le pague, que uno dice, pucha, pude ayudar a esta persona que se reintegró a su familia, que tiene ahora un trabajo, que tiene una vida. A veces cuando trabajamos en pueblos pequeños, aquí en San José hay mucha gente, pero todo el tiempo nos vemos en los pueblos, y uno dice, la gente se acerca y dice gracias, y ese gracias de verdad llena, y uno dice, el trabajo que hace es una bendición, porque proyecta e impacta a la comunidad, impacta vidas, impacta situaciones de personas que estaban en una situación difícil y ahora están en una situación mejor. ¿Por qué? Porque les ayudamos con las herramientas que da la ley para que pudieran tener sus derechos. Hemos visto también personas que estaban en las drogas y tuvieron una oportunidad, algunos los aprovechan, otras no. Y cuando salen y forman familia y tienen hijos y se esfuerzan y trabajan, eso llena. También existe justicia restaurativa, que está llena de anécdotas muy lindas y muy bonitas también, como incluso se incorporan a la sociedad y pasaron de ser mal vistos en el barrio a ser uno más de la comunidad. Esto realmente es muy bonito y ayuda. Tienen experiencias de personas que desarrollan habilidades para pintar, para escribir, para trabajar, para salirse de las drogas, y esto es de las alegrías que da este trabajo realmente, y por dicha tenemos la oportunidad, y como decía el Radio Escucha, vengan y trataremos de ayudar. Hay un tema que usted lo mencionó, y yo quiero hacer referencia a dos ejemplos de este tema de que estamos trabajando hoy, de la no discriminación en los procesos, ¿verdad? Y que tengamos igualdad. Nosotros constantemente a lo interno del Poder Judicial, y me llama poderosamente la atención, y don Juan Carlos creo que nos lo puede explicar muy ampliamente, frecuentemente a lo interno, en los correos internos de nosotros del Poder Judicial, nos mandan correos que ocupan un traductor de mandarín, ¿verdad? O un traductor de X idioma. ¿Por qué? Porque hay una persona que va a enfrentar un proceso, pero tiene que tener ese acceso a la igualdad, don Juan Carlos. Sí, y hay situaciones aún más difíciles. Si a uno o a una persona de la comunidad le resulta difícil entender lo que le está comunicando el Poder Judicial, imagínese que usted no domine el idioma si quiere. Esto es un caso que pasa con una persona en Siquirres, de una comunidad indígena, que no llega a un juicio porque le hicieron una cita y se la hicieron en español, y no entendía suficientemente el español y no llega a la diligencia judicial. Lo capturan, entonces lo privan de su libertad, y a través de la Sala Constitucional dicen, no,
a las personas que están en esa situación hay que hacerles la cita o en su idioma o acompañado cuando se va a entregar la cita de una persona que hable el idioma para que les puedan explicar cuál es el contenido de ese papel que se les está haciendo llegar. Igualmente nosotros estamos como defensores públicos obligados a explicarles a las personas qué es lo que está pasando, no solo la dinámica del proceso, no solo los derechos que tienen, sino incluso lo que las otras partes están poniendo en blanco y negro en una computadora o en un papel para explicarles qué es lo que eso quiere decir y que sea la ley comprensible a ellos. Es decir, que no sean ellos los que tengan que estudiar para entender la ley, no, sino que los operadores jurídicos seamos capaces de poner en sus palabras de manera comprensiva a ellos qué es lo que está sucediendo, porque sin esto no hay igualdad. Las personas no saben qué es lo que pasa y nada más cuando sienten ya no tengo mi bien, ya perdí mi trabajo o ya no estoy en una situación. No, hay que explicarles el por qué y qué es lo que pueden hacer. Sin el dominio o la comprensión del proceso no puede haber justicia. La justicia, para que sea accesible, debe comprender las diferencias de las personas que se encuentran sujetas a los diferentes procesos judiciales en situaciones de igualdad, sin tratos discriminatorios, porque eso también puede llegar a pasar, que el operador jurídico tenga prejuicios, que venga una persona y diga, no, es que todas estas personas son de esta o Y naturaleza, y no debe ser así. Cada persona es diferente, cada persona tiene derechos a ser tratada de una manera digna y que nosotros no nos resolvamos ni los tratemos con prejuicios o situaciones que puedan acrecentar esta discriminación, sino al contrario, que nuestros actos vayan encaminados a dar un trato digno e igualitario dentro del proceso. Claro, otro aspecto que nosotros manejamos en la defensa pública, don Juan Carlos lo mencionó, es el tema de afrojusticia, que hemos estado trabajando mucho con la población afro, especialmente en la zona del Caribe, pero se hizo un estudio y determinó que en Guanacaste también hay descendencia afro y en otras zonas del país. Cuando elaboramos unos productos que yo los invito, porque muy recién, ya casi los vamos a sacar también porque viene toda la celebración, ¿verdad?, del Día de la Personera y todo este tema, hicimos algunos productos pensando precisamente en algo que usted decía, el mensaje de acceso a la justicia a usted que nos puede estar viendo y escuchando como persona usuaria, pero también hicimos uno para los mismos funcionarios del Poder Judicial, de sensibilizarnos para no discriminar, para no tener un prejuicio cuando alguien llega a solicitarnos un servicio. En eso también se ha estado trabajando. Sí, parte de los procesos de selección y reclutamiento tienen que abarcar esto en la defensa pública. Tratamos de ver a través de las entrevistas cuál es la sensibilidad de las personas, cuál es su visión, cuál es su perfil, porque necesitamos personas con vocación y con servicio para darle atención a las personas, que no vengan por un salario, sino que vengan porque realmente quieren que las personas estén mejor. Claro. Eso es lo que la población agradece y lo que a uno le llena, que es poder servir a la comunidad. Sin eso es difícil, ¿verdad? A veces hay que romper barreras, pero hay que hacerlo, hay que trabajar en ello. Con todas las poblaciones enfrentamos cambios generacionales y eso también a veces dificulta, pero sobre eso hay que seguir trabajando. Creo yo, por dicha, que se ha hecho una labor progresiva y que cada vez va dando más frutos. Perfecto. Hay tres mensajes que me gustaría hacer referencia. Ya nos va ganando el tiempo, Juan Carlos, ya vamos terminando. Tengo un caso de una señora que nos escribe por un conflicto que tuvo un muchacho con una motocicleta. A esta persona, también a la otra que nos escribe por un tema de una discapacidad que pareciera que no está de acuerdo con la resolución que se tomó en el tema de discapacidad. Y también otra persona, les voy a recomendar lo que les decía, 2211-9800. Ese es el número de la Central de la Defensa Pública. Reitero, 2211-9800. Les pido que por favor llamen ahí y los vamos a guiar por lo menos, ¿verdad? Conocer el caso y saber si procede o no procede, si podemos desde luego por una
funciones que tengamos en la defensa pública los podamos ayudar, pero si no, por lo menos orientarlos. Así que recuerden, 22 11 98 00. Gracias por escribirnos. Eso es muy importante para nosotros aquí en la radio y en la defensa pública. Siempre decimos que le den like a las publicaciones, porque eso también nos hace crecer y saber que estamos llegando a más personas. Don Juan Carlos, ya vamos en el cierre, Tiempos de Justicia. Me gustaría su mensaje final para las personas que nos ven por las redes sociales y nos escuchan por los 100.7 FM de Radio María. Gracias, sí. Alentar y reiterar que por favor asistan sin miedo a las oficinas de la defensa pública, que llamen a estas formas de comunicarse. En el caso de la persona que nos escribe, recomendarles a todos, si ya existe un proceso judicial, todas las causas tienen un número. Entonces es mucho más fácil si ya conocen ese número, porque se puede identificar el lugar, cuál es el despacho que lo lleva, entonces se puede brindar un servicio mejor. Si no, igualmente procuramos obtener la información, pero si ya ellos lo tienen a través de los documentos, lo pueden hacer llegar. Y sí, esto ha sido un proceso arduo. Cuando existen prácticas de poder, normalmente va aparejado también a no querer establecer límites. Y la igualdad es un derecho y a la vez una garantía para que las personas, enfrente a quien se enfrenten en un proceso judicial, lo hagan en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? A la humanidad le ha costado siglos entenderlo, pero creo yo que el principal avance de la justicia en el siglo XX fue comprender que la igualdad no solo era formal, que era material, y que para acceder a la justicia se deben vencer obstáculos, se deben establecer salvaguardas para que las personas lo puedan hacer de una manera real y efectiva. Y la defensa pública, creo yo, es un hito histórico para contribuir a esa igualdad real de acceso a la justicia. Decirle a la población que estamos para servirles y que con mucho gusto les atenderemos. Don Juan Carlos Salas Castro, defensor público y supervisor, gracias por venir a Tiempos de Justicia. Gracias a usted y a todas las personas que amablemente nos han escuchado. Bueno, llegamos al final del programa. Recuerden, Tiempos de Justicia, todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Estamos aquí en los 100.7 FM de Radio María y también a través de las redes sociales de la radio y de la defensa pública. Llegamos al final. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM, llena de amor.